Hola, bienvenidos a nuestro cuarto webinar relacionado con nuestra actividad de SATE. Hoy os vamos a hablar sobre las fachadas, o sea, una buena ejecución para tener una fachada para siempre. Y para la semana que viene hemos abierto nuevas fechas que os animo a que os apuntéis. El 18 de junio tendremos una de cómo rehabilitar forjados y otras soluciones de aislamiento con Arlita. Y para el 25 de junio tendremos cubiertas verdes, calidad ambiental. Entonces, os animo a que os apuntéis a los próximos webinars y os iremos informando próximamente de los webinars que tendremos en el mes de julio. Hasta aquí, comentaros que si tenéis cualquier tipo de consulta nos lo podéis hacer en el módulo de preguntas y bienvenidos. Os doy paso a Gonzalo Díaz, jefe de actividad envolvente, y a Hanan Akrif, de oficina técnica. Muchas gracias. Gracias, Cris. Buenas tardes. Nada, bienvenidos de nuevo a este cuarto jueves de webinar, que como decía Cris, vamos a hablar de mantenimiento de fachadas, ¿no? Ese proceso que apenas tiene uso aquí en el sector de la construcción o lamentablemente no parece que esté muy extendido, pero bueno, vamos a hacer algún hincapié con unos cuantos puntos que yo creo que serán sencillos de entender y como yo siempre digo, que nada es eterno y, por supuesto, la fachada menos todavía. Si tienes un buen mantenimiento, pues podrás tener pues una fachada más durable, ¿no? Desde un aspecto técnico e incluso también, lógicamente, estético, ¿no? Siempre insisto en el equipo que tenemos, os hago la presentación rápida en este caso, de los 5 jefes de prescripción: Sergio Ferreiro, Xavi Ortiz, Manuel Alcantarilla, Pablo Bodí, Antonio Murillo, distribuidos pues en las diferentes regiones comerciales que tenemos. Destacan las dos personas, Lorena y Hanan. Hanan la estáis viendo conmigo. Son las personas que están técnicas que llevan el departamento de la oficina técnica. Como bueno, ya me conocéis, Gonzalo Díaz, jefe de la envolvente, actividad de la envolvente. El equipo que no aparece aquí, que también insisto mucho, más de 50 DTC, delegados técnicos distribuidos pues casi equidistantes por todo el territorio español, que es un equipo efectivamente preparados para ayudar y para dar la mejor solución para este sector nuestro de la construcción. Sin tardar más, vamos a ir un poco os enseño y os explico un poco el sumario, que son solamente 4 puntos. Vamos a hablar de las reglas para tener una fachada de SATE que perdure en el tiempo. Son 3 reglas sencillas de entender y muy reales. Hablaremos de la clasificación de las patologías superficiales y técnicas. Esto está basado en un estudio, os presentaré un estudio de un profesor de ingeniería en la Universidad de Oporto, que se dedicó un tiempo durante el principio del año 2000 a hacer un estudio de cómo estaban las fachadas SATE en cuanto a prestaciones y a durabilidad técnica y estética en Francia. Como sabéis, Francia es un mercado, pues diría que bastante más maduro en términos de soluciones constructivas de aislamiento, más que España, y en esa época pues ya tenía suficiente tiempo las fachadas con esta solución para hacer un resumen, un análisis de qué patologías predominaban en ese mercado. Luego quería hacer una hincapié en los colores que se eligen para las fachadas, que últimamente se escogen colores bastante intensos de tono. Es una tendencia que va más, y si bien es cierto, no están ni mucho menos prohibidos, también hay que tener un poco el conocimiento de qué ocurre o qué patología te puede originar si no eliges un color apropiado al tipo de edificación que quieres decorar y proteger, en cuanto a geometría, en cuanto a ubicación geográfica, en cuanto a diseño arquitectónico. Eso, por lo menos, conocer el porqué que te puede pasar si no haces caso a estas cuatro puntos sencillos, ¿no? Y luego, pues, una recomendación de mantenimiento de fachada que se concentra en 3 procesos claros, que es limpiar, inspeccionar y reparar. Explicaré pues, los puntos en cuanto también hay un plan un timing de ejecución de cada uno de esos puntos.
más o menos, con más o menos disciplina, pero bueno, también hay que adecuarlo, siempre hablo de generalidades, hay que adecuarlo a la realidad de cada obra, ¿no? El primer punto a desarrollar es las reglas a tener para tener una fachada SATE, o sea, cuáles son las 3 reglas que creemos que es lo más importante. Son cosas sencillas de entender. La primera es qué prestación estás buscando y en función a la prestación dar con el producto o con el sistema apropiado, donde que si buscas una impermeabilización, pues necesitas un producto que sea el mejor en esa prestación, lógicamente. Otra de las cosas que yo hago mucho hincapié y lo he hecho en todas estas webinars es exigir productos / sistemas que estén certificados. Recuerdo por enésima vez, pero me gusta ser un poco repetitivo en esto porque lo considero muy importante, es que los productos, sistemas deberían estar todos certificados. Recordar que la certificación significa que hay una empresa externa fabricante que cerciora, que realmente somete al sistema o al producto a los ensayos bajo norma y dictamina si ese producto dice que funciona en función como el fabricante lo está vendiendo. Por lo tanto, eso es uno de los puntos importantes que creo que hay que destacar siempre. Certificaciones, sistemas / productos. Y ya por último, otro punto importantísimo es, para tener una fachada que dure toda la vida, entre comillas, toda la vida, es escoger una mano de obra cualificada. O sea, el mejor producto del sector, el mejor producto, me da igual que sea nuestro, de la competencia nuestra, me da igual. Puesto en unas manos que no son especialistas, que no saben lo que están haciendo, que tienen una experiencia vaga, se puede convertir en un desastre. Entonces, es muy importante que se escoja la mano de obra más cualificada porque eso deriva a éxito seguro. Y en eso también me pongo muy haciendo hincapié en este concepto. La regla de sabes lo que necesitas. Si lo sabes, escoge el producto más adecuado, el que te da esa prestación de lo que estás buscando. Si no tienes claro lo que necesitas o tienes dudas de que una fachada, una localización, no tienes claro qué poner o qué puede ser más ventajoso, más rentable para esa edificación, pues ya os he mostrado la fotografía anterior de las mapas de España. Somos un equipo extenso, distribuido por toda la geografía y que está preparado para asesorar, para ayudar y para lo que necesitáis en cuanto a la elección de la mejor solución para conseguir el mejor resultado. La semana pasada hablaba de acabado, de decoración en fachadas SATE con aislamiento térmico y os ponía esta tabla que era muy resumida y muy genérica de qué prestación tiene, dónde destaca cada una de las características que veis en la columna de la derecha, ¿no? Impermeabilidad al vapor de agua, impermeabilidad, etcétera. Y os ponía algún ejemplo, incluso salía alguna pregunta también referente a esto. En el mercado español, en cuanto estoy hablando de morteros listos al uso, hay 3 tipos de ligantes, acrílico, silosano, silicato, y cada uno de ellos hay alguna prestación a la cual destaca respecto al otro. Por ejemplo, si estás buscando una impermeabilidad alta, pues si te vas a esa prestación, pues donde más destaca, el producto que más destaca es el que va formulado con resinas asiloxa, ¿no? En el fondo es como una silicona, es muy impermeable. Sin embargo, esa prestación de impermeabilidad, el silicato no destaca. No quiere decir que el silicato sea peor producto que el siloxano, porque no tenga una impermeabilidad alta como la tiene el siloxano. Sencillamente, que el silicato destaca en otro producto, en otra prestación. En este caso es permeabilidad al vapor de agua. Ahora voy a poner un ejemplo de por qué se puede recomendar una calidad u otra, en función de dónde esté localizada esa obra, si está en la costa norte o en la costa sur, que aun siendo, por ejemplo, esta es la imagen que os quiero mostrar, una casa maravillosa, muy primera línea de mar, pues que podría ser que estuviera en la costa gallega. Ya sabéis la costa gallega lo que es, lluvia, agua constantemente. Además es ambiente salino y de alta concentración, pues hasta a 10 metros escasos del agua de mar. Pues hombre, si yo tuviera que recomendar alguna prestación, algún producto que
que tenga un ligante adecuado a este tipo de fachada, pues recomendaría un siloxano. ¿Por qué? Sobre todo por la impermeabilidad. Arranca el 1 de un mes, el día 1 de enero, y igual llega el 31 de enero y resulta que sigue lloviendo y no ha parado ni por la noche. Pues, hombre, lo más coherente es colocar un revestimiento que tenga una impermeabilidad muy pronunciada. Por lo tanto, de los 3 sistemas que tenemos hoy la posibilidad de comprar en el mercado, siempre me iría un siloxano. Pero ¿qué pasaría si esa misma obra, esa costa no fuera gallega, sino fuera andaluza, Málaga, no sé, Córdoba, Granada, Cádiz? Pues ahí podría recomendar las 2 soluciones. A lo mejor necesito también que tenga una permeabilidad al vapor de agua alta y a lo mejor esa prestación es mayor, la necesidad de esa prestación es mayor que otra cosa. Pues podría recomendar tanto siloxano como silicato. Fijaros que es la misma obra, lo único que está geográficamente situada en diferentes puntos, pero las recomendaciones pueden ser dispares. Por eso insisto que el silicato, aunque no destaque por su impermeabilidad, no quiere decir que sea peor que el siloxano. Donde sí destaca es en resistencia al ataque químico de la sal, de ese ambiente salino tan cercano de esa obra. Ahí sí destaca, por lo tanto, hombre, yo siempre recomendaría en una primera línea de mar silicato de potasio, siempre, por esa resistencia a la sal, ¿no? Pero claro, la situación de un ambiente, una geografía sur en España, que hay poca agua, que cae llueve poco realmente en esa zona, pues seguramente me iría al silicato, pero no en la costa gallega. No podría poner un silicato porque no tiene esa prestación de impermeabilidad y temporada de día tras día lloviendo, acabaría empapándose tanto de agua que corres el riesgo de que el agua se te meta para dentro de la casa. Por lo tanto, 2 situaciones diferentes geográficamente, 2 recomendaciones similares pero no iguales. Y manteniendo una calidad en cuanto a durabilidad estética y técnica, pues muy apropiada. De lo que sí que no te vas a poder escapar es de hacer una limpieza. Aquí ponemos anual, puede ser bianual, puede ser cada X tiempo con agua dulce. Para sacar los depósitos de agua, de sal que se pueda quedar en fachadas, sobre todo en zonas horizontales, ¿no? En alféizar, en cubiertas, en cubremuros o incluso en la fachada completa. Es una buena recomendación, razonablemente buena, de vez en cuando, una vez al año, una vez cada 2 años, especialmente, por ejemplo, en una zona que no llueva mucho, como sería la costa andaluza, pues regar con una carche, con un agua a presión, limpiar ese exceso de depósitos de sal que tiene. La sal daña mucho a todo, incluso hasta el acero inoxidable. Pues eso hay que tenerlo presente si tú quieres tener la fachada con una pequeña actuación muy puntual de limpieza con agua a presión, pues alargas la vida del revestimiento de una manera bastante considerable. Últimamente, en los últimos años, sí es verdad que los técnicos estáis muy por la labor de hacer casas muy modernas, de perfiles modulares, de aristas vivas, rectas, que realmente son espectaculares, como lo que podéis ver en esta foto, son casas magníficas, bonitas, de diseño, estéticamente son muy bonitas, pero fijaros que inestabilidad en cuanto al mantenimiento de fachadas. Tenemos en la parte central un alero que cubre, que tiene una profundidad de 70 centímetros, por ejemplo, tendrá, y que protege la fachada inferior. Por lo tanto, en el caso que llueva, imaginaros esa edificación que esté en una zona polucionada. No sé, que esté en el sur y que vengan vientos del sur con arena de polvo en suspensión, una lluvia, pues claro, esa protección de alero protege de la suciedad aguas abajo, debajo de ese alero. Pero, ¿qué pasará en esta fachada? Pues evidentemente tendrás una diferencia estética, quizás en poco tiempo, quizás a medio plazo, pues bastante evidente. Esa arista tan viva que no tiene goterón, que no tiene alero, que no tiene protección de ningún tipo, ese agua sucia de lluvia que arrastra la polución que hay en la atmósfera en ese momento de lluvia, acabará chorreando por ese plano y ocurrirá pues que tendrás una fachada izquierda debajo del alero perfecta, prácticamente perfecta, pero sin embargo a la derecha pues verás pues una cosa bastante sucia. Bueno, pues eso es una tendencia de diseño arquitectónico.
Yo siempre abogo porque los diseños arquitectónicos también tienen que tener en cuenta ese tipo de protección. Yo creo que puede quedar igual de bien un perfil que haga de goterón, que también sea recto, que sea una arista muy viva y que escupa el agua hacia fuera del plano de fachada. Eso no afea en exceso, contando que la tendencia es esas aristas vivas. No afea en exceso la edificación, pero la protege de estas inclemencias reales, es una realidad, que te dan una estética diferencial tan pronunciada que realmente te da que pensar, ¿no? En que los diseños arquitectónicos son muy importantes a la hora de no solamente técnico, sino estético, ¿no?, de una fachada. Otros ejemplos de casa modular en aristas muy rectas, módulos muy definidos, que realmente son muy bonitos, pero apenas tienen protección. Pues efectivamente, estas fachadas sí o sí vas a tener más mantenimiento, es que no hay duda. Lo que hay por debajo de por ejemplo, este alero que hace esquina, pues en los encuentros de este alero con la fachada, por aquí, cuando llueva, pues aparecerán unas escorrentías, espero que estéis viendo mi ratón, aparecerán unas escorrentías que realmente afearán mucho la fachada, seguramente en poco tiempo, insisto, depende en qué zona, dónde esté situada esta fachada. Si está en una zona polucionada, pues eso se multiplicará por X. Si es una zona muy abierta, muy limpia, pues se dividirá, pero al final aparecerá. Este detalle constructivo de la derecha también generará unas escorrentías hacia abajo que mancharán, sin lugar a dudas, la fachada en relativamente poco tiempo. Por contra, tienes unos diseños arquitectónicos con aleros, que son en este aspecto, estoy hablando de mantenimiento de fachadas, entenderme, en este aspecto, pues prácticamente ese pedazo de alero que se ha diseñado para esa casa, la fachada con ese tono vivo tan bonito, prácticamente lo tendrás así para siempre, prácticamente para siempre. Ahí no hay humedad porque el agua no entrará nunca en la fachada, nunca tocará con la fachada, no sé que lo haya racheado, pero lo normal es que sea muy pocas veces el viento racheado durante el año, también dependiendo lógicamente de la zona geográfica donde estés, ¿no? Pero protección, alero, durabilidad, no voy a decir cuadrática, pero con una pendiente inmensa. Importante todo lo que es diseño arquitectónico. Luego tienes fachada, ya también las he compartido alguna vez esta imagen porque me parece espectacular en cuanto a que es una fachada que técnicamente está perfecta, pero estéticamente está horrorosa el margen derecho. Esa fachada del norte, humedad constante, proliferación de hongos, microorganismos. Efectivamente, la diferencia entre margen, esta fachada de la derecha y su contigua, pues es importante. ¿Qué te da esto? Pues que esta fachada de la izquierda tendrá menos mantenimiento y la fachada de la derecha tendrá más mantenimiento. Igual, si quieres tener la fachada limpia e impoluta, que eso también te valoriza, te revaloriza el inmueble, de estar bien mantenida. Tendrás la fachada de la derecha, que igual tienes que hacer una aplicación de limpieza y protección con un buen hidrofugante durante una vez al año, una vez cada 2 años, y el de la izquierda, la fachada contigua, igual tendrás que pues cada 4 años, a lo mejor. Si veis la fachada del siguiente edificio de la izquierda, veréis que también tiene un poco ese síntoma. Este más sucio porque está más abierto, no hay tanta edificación alrededor. El segundo, de la izquierda, veis menos sucio porque está ligeramente protegido por el edificio contiguo. Entonces, por eso se ve más sucio, pero la conclusión es la misma, la consecuencia es la misma. Una fachada norte muy sucia y las contiguas más limpias. Y luego por desglosar un poco los puntos a tener en cuenta, ¿no? Para tener una fachada que dure, pues es la mano de obra cualificada. O sea, es importantísimo también, muy importante de que la gente que haga la aplicación, ese profesional, sepa lo que está haciendo, lo que lleva entre manos. Yo presento un club de miembros de empresas especialistas homologadas por BEBE, porque conoce su trayectoria y su calidad, que la tenemos desde 1992, ya son bastantes años, y que, bueno, que están distribuidas por todo el territorio español. Estamos hablando de 80 empresas. Insisto, la calidad está más que
asegurada y la trayectoria profesional que tienen. Es una empresa modelo en toda su gestión medioambiental. No se trabaja lógicamente con dinero negro, respetan el PRL y son expertos en colocación, revestimiento de fachadas y también con acabado de aislamiento, ¿no? Con acabado SATE. Ejemplos de una mano de obra no cualificada que te da un exceso de mantenimiento en tu fachada. Este es un caso extremo. Esta foto, este vídeo, os pondré un vídeo, son 10 segundos solamente. Es la localidad de Cangas del Morrazo, de noviembre del 2019. En el margen izquierdo, voy a poner el vídeo, seguramente se verá, son 10 segundos solamente, se verá un poco entrecortado, pero creo que se podrá interpretar lo que quiero que veáis. Bien, una fachada SATE, a la derecha lo veis un poco mejor, colocada con EPS colocada a toques. Ya dije en el primer episodio webinar que tuvimos en el primero de todos que la colocación de los paneles aislantes tiene que ser de otra forma, o con cordón o peinado. Peinado si el plano de fachada está muy bien, no tiene desplome, está perfecto. Y en cordón, en el resto de casos, siempre y cuando el desplome sea inferior a 10 milímetros respecto a una regla de 2 metros. Si no, hay que enlucir y luego encima, después de enlucir, a poner el adhesivo para la placa aislante. En este caso es una mala ejecución de una placa puesta a pegotes sobre un soporte que a saber cómo estaría, porque hay zonas, hay pegotes que se han ido por lo que se ve en la foto, se ha ido con el EPS, hay algunos que se han quedado pegados en el sitio, sin fijación mecánica. En ese momento ya vieron que la fachada era un día de lluvia, estas lluvias que hemos tenido este invierno, pues ya tenía algún movimiento, avisaron a Protección Civil y estaban esperando llegar los bomberos. Bueno, pues se precintaron toda la zona y dejaron que ocurriera porque había viento, lluvia y tal, y entonces pues se cayó entero. Ya veis que cuando cae una fachada SATE cae entera. O sea, todo el conjunto se comporta como un Tetris unido, sobre todo por la malla de recubrimiento, de refuerzo, y es como una sábana que tira de un extremo y sale enterita. Es grave que eso pase en una fachada porque eso alguien se dio cuenta y avisó y se pudo proteger la zona, pero imaginar que que eso pasa en cualquier momento, que haya, pues como veis abajo hay un local comercial, que en cualquier momento entre y sale gente, eso le cae encima a una persona y ya podéis entender lo que ocurre. Otro ejemplo de mano de obra no cualificada, pues esta fachada. O sea, aquí es bastante evidente por lo limpio que está el soporte, que el mortero de agarre, el base coat que agarra, que hace adhesivo a las placas aislantes, pues ese mortero del lucido que hay en la pared seguramente tiene muy poca consistencia. Se puso en forma de cordón de una forma escasa. Recordad que las placas aislantes tienen que ir con un mínimo del 40% de la superficie con adhesivo, pero ya no es eso, sino que el soporte pues no tenía la cohesión suficiente y acabó desprendiéndose de forma adhesiva. Y ocurre lo mismo que en Cangas del Morrazo, que cuando tiras de una punta sale todo como si fuera una piel entera. Y bueno, pues otro ejemplo claro de un trabajo mal hecho. Esta foto que veis ahora, con una imagen de luz perpendicular a fachada, la veis, o por lo menos yo en mi PC la veo perfecta. Muy bien, con un color gris, bueno, correcta. Fijaros lo que pasa cuando el sol gira y se pone de perfil y está dando en el perfil de la fachada. Una falta de planimetría evidente. Eso, pues es otro problema. No es tanto un problema técnico, que no lo es, sino estético. Entonces, la estética es importante porque la propiedad verá esto en ese momento del sol que incide de forma perpendicular, perdón, lateral, y verá pues bastante deficiencia a la hora de colocar en la colocación, ¿no? de este sistema. Por lo tanto, otro ejemplo más a descartar. Por último, pues otro ejemplo de falta, perdón, el penúltimo, por falta de
de recubrimiento de las paneles aislantes. Si podéis ver, está un poco borrosa la foto, pero bueno, he querido compartirla con vosotros para que veáis que prácticamente se ven todas las placas, prácticamente todas las placas, o sea, falta de recubrimiento, espesor escaso. Eso te va a dar más mantenimiento, eso a cabo de poco tiempo tendrás que cambiarlo porque se desprenderá. ¿Qué es lo que ha pasado con esta obra en Madrid? Que esto, de una visita que tuve en Madrid, de esta fachada, que es una rehabilitación que un año después de haberla ejecutado, veis la foto como está, es como una arruga que se ha descolgado todo el revestimiento de acabado y entonces está haciendo bolsas porque está la malla está sujetando todo el revestimiento. Veis que es una obra muy grande, de mucha altura. En el margen izquierdo, en la columna izquierda, son paños ciegos y si os da la resolución de la pantalla por esta transmisión así digital, veréis que se marcan también prácticamente todas las placas, todas las placas. O sea, ¿qué primer problema que vemos en esta obra? Primer problema es que el espesor de mortero base es insuficiente. Aquí veis, hicimos una cata y efectivamente es un espesor de no sé si llega al milímetro o 2 milímetros entre el conjunto de todo, del base coat, mortero base con el acabado. Veis que es escasísimo. Esto es un problema, a ver, bueno, como podéis ver, bastante traumático, porque es que no llevaba ni un año y medio esta fachada hecha. Esto hay que despellejarla entera, dejar los paneles aislantes porque estaban bien colocados, ahí sí no había problema, pero todo el recubrimiento hay que levantarlo entero. No vale lo que hay, no puedes poner nada encima. En este caso se agravó porque el color elegido, que luego hablaremos y entraremos un poco más en detalle en esto, tiene una TSR muy bajo. Es un color oscuro, la TSR significa el Total Solar Reflectance, que es la cantidad de sol que es reflejada por esa superficie. Sabéis que las ondas electromagnéticas que provienen del sol inciden en las superficies y hay una parte que se absorbe y hay otra parte que se refleja. La suma de la cantidad que se refleja respecto a con la suma con la que absorbe hace el 100% de la onda. Suma el 100% de la onda. Cuanto más poder de absorción tenga ese color, por lo tanto, cuanto más oscuro sea, más absorción tiene y por lo tanto absorbe esa energía que tiene el sol, calienta la superficie y provoca, en este caso, con ese tono de ladrillo alto subido, tiene una TSR muy baja, quiere decir que refleja poco y absorbe mucho. Esa absorción genera una energía, un calor, y ese calor lo que ha hecho en este caso también es calentar la superficie del EPS. Ya veréis luego que el color negro es capaz de ponerse a más de 80 grados. En una incidencia directa del sol en Sevilla a las 12 o a las 3 de la tarde, si da directamente en un color negro el sol, se pone a más de 80 grados. O sea, el EPS empieza a perder ya su forma, si no recuerdo mal, a 70 grados, 65 ya empieza a fundirse, porque el EPS es un plástico y se comporta como tal, como un termoplástico. En función a la temperatura, pierde esa rigidez y se deshace. Bueno, pues en este caso han sido los dos problemas. Uno es espesor escaso de mortero base y la otra es el índice el TSR, la Total Solar Reflectance, que es muy bajo, o sea, tiene mucha absorción. Si le hubiéramos dado, si el aplicador, en este caso, el profesional, hubiera dado más espesor, el espesor adecuado del mortero base, hubiera seguramente, que luego hablaremos un poco más del detalle de color, ese espesor hubiera repartido esa energía de una forma más equilibrada y seguramente no habría hecho un problema del contacto del mortero base con el EPS, no hubiera fundido el EPS en la película superficial. Pero eso es otro ejemplo de mano de obra por lo que, ya no tanto por el color elegido, porque no es culpa del aplicador, sino por cómo lo ha ejecutado en cuanto al revestimiento de refuerzo. Pasamos a hablar de las patologías, clasificación de las patologías. El profesor que os decía al principio es Vasco Freitas. Este es un profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de Porto y, bueno, pues estuvo haciendo un estudio de clasificación de las patologías en el mercado de aislamiento de Francia, ¿no? Y entonces sacó bueno, él tiene una cita que la quiero compartir con vosotros, pero bueno, es una cita que vale para todos los aspectos de la vida.
pero como estamos hablando del sector de la construcción, hace referencia a que no olvides el pasado, se aprende de los tiempos pasados, sea ágil y dinámico en los presentes y, por supuesto, prepárate para el futuro. Y si lo aplicas al sector de la construcción, a tu conocimiento, a todo lo que tiene que venir en cuanto a eficiencia energética de la edificación, passive house, etcétera, pues prepárate, aprende de lo que tienes, de los tiempos pasados, sea ágil en estos tiempos presentes y prepárate para el futuro, porque la eficiencia energética de los edificios va a más de manera, con una progresión espectacular. Quería compartir con vosotros esta cita que tiene. Bueno, él, del estudio de este SATE, de estos edificios con SATE en Francia, pues sacó este quesito, ¿no? Con cada uno unos porcentajes que los voy a ir enumerando de mayor a menor. O sea, el 25% de las obras que estuvo analizando presentaban suciedad diferencial. ¿Qué quiere decir suciedad diferencial? Pues escorrentías, faltas de alero, lo que os comentaba antes de los diseños arquitectónicos, faltas de aleros, de protecciones frente al agua de lluvia, goterones, cubremuros, etc. El 20% hongos, algas, microorganismos, bacterias en general. Más seguramente que aquí, porque en la zona, Francia en la zona sobre todo interior, pues suelen ser húmedas y también caras nortes que también presentan ese tipo de patologías, ¿no? Son patologías estas dos que os comento, que casi hacen el 50% del total, son patologías superficiales, ¿eh? La siguiente, que ya tiene un peso importante, que también es 1 de cada 5 obras tienen problemas de fisuras, 1 de cada 5 obras, que es mucho. Ahí ya sí es un problema técnico, no es un problema estético. Técnico, o sea, donde hoy hay una fisura, mañana puede ser que haya una grieta. Es importante también el mantener y el darle solución a esta realidad. Luego también había otro tipo de manchas del 12% que no estaban incluidas en lo que sería una suciedad diferencial, que también es importante, el 12%. Un 8% en grietas estructurales, esto sí son las grietas estructurales, ya hicimos algún comentario en pasadas beberinas, son difíciles de solucionar, y son importantes, difíciles de solucionar, importantes que se solucionen. O sea, aquí buscar siempre un compromiso para que se solucione. Ciertamente vas a tener siempre más, si no atacas estructuralmente, pues, y te quedas en la superficie para evitar esa grieta y vas tapando, pues te tienes que dedicar mucho tiempo a la fachada para cada año tendrás que hacer algo para evitar que esa fisura pues vaya más, ¿no? Y bueno, es mucha dedicación en tiempo. Hay un 8% de golpes. ¿Os acordáis de la semana pasada que hablábamos de capacidad del impacto de los SATE? Pues, bueno, pues un golpe. En una fachada luego veremos un ejemplo sencillo, ¿no? Muy sencillo. De dar un puntapié y con un cuerpo duro, golpear, rompes ese mortero de refuerzo, llegas al panel aislante. El panel aislante es un panel que no tiene material, que no tiene apenas resistencia mecánica, por eso aísla fundamentalmente. Pues es una realidad que hay casi un 10% de esta patología. Un 6% en cosas más, también suciedades, pero bueno, ya más de cara pues a la cultura urbana últimamente, grafitis o de una asociación de elementos que estaban mal, encuentros que estaban más resueltos a nivel arquitectónico. Y solamente un 2% aparecían desprendimientos parciales del sistema, solamente. O sea que de un porcentaje alto, un mercado de aislamiento maduro como es el francés, pues bueno, los desprendimientos parciales, que es un síntoma grave de una solución arquitectónica, pues es muy bajo. Este quesito que veis aquí, si lo traspasamos, si hay alguien, este profesor se dedica a hacerlo aquí en España, pues sacará unos porcentajes bastante parejos, ¿eh? Con un mercado más joven, es cierto, pero prácticamente todo puede estar incluido en con esta estampa, ¿no? Que veis. Vemos algunos ejemplos de fachadas con patologías superficiales. Algunas ya las habéis visto. La primero, Beverina, compartí con vosotros esta foto de una fachada cara norte con verdín o es alga. Esa es muy superficial. Esa se suele
es relativamente fácil de atacar porque como es superficial, una Karcher y el agua adecuada, pues prácticamente queda solucionado. Otra que también compartía con vosotros era en Mallorca, pues hay bastante, era una fachada abierta, había muchas esporas. Bueno, hay una zona ahí de hongo, que este tipo de hongo es más difícil de solucionar porque penetra por detrás del revestimiento y luego una vez que está debajo, la verdad es que queda latente y es complicado de solucionar. Esta fachada que tiene alguna patología más que no solamente es superficial, o sea, tiene ahí una microfisura, veis el espectro perfectamente. ¿De dónde está la fisura, microfisura, que no se aprecia apenas? Lo veréis mejor en esta foto. Aquí ya veis, no se ve con mucha claridad la microfisura que hay, pero que el espectro que aparece, que está colonizado completamente todo su perímetro por hongo, ya te identifica que ahí hay una fisura. Esa fisurita, microfisura, cuando llueve, el agua penetra por detrás del revestimiento, que en este caso es una capa fina, y el hongo crece debajo de ese revestimiento. Cuando crece debajo del revestimiento, ahí lo tenemos complicado, la verdad. Pero hay soluciones, hay dos soluciones que no sean traumáticas, que no sean eliminar todo el revestimiento decorativo o de acabado. Hay soluciones que podemos alargar solucionar ese problema estético, ¿no? Aquí hago hincapié que es una foto con una microfisura, pero la he querido compartir con vosotros respecto a una mancha, o sea, más una patología superficial, más que una patología técnica, ¿eh? Por ese tamaño tan pequeño de la fisura que apenas se ve, pero es que te la marca en la colonización que hay de ese hongo. Aquí la solución que mejor que se propone y mejor que puede ser muy competente es, en primer lugar, hacer una limpieza con una acticida. Una acticida es algo que fagocita al bicho, que se lo come y que lo mata. Aplicar el agente acticida, dejar actuar un tiempo, dejar actuar para que tenga su función de devorador de ese hongo o incluso de ese verdín. A limpiar con agua a presión. Al agua a presión ya sabéis que las máquinas de agua a presión pueden meterle 200 bares de presión, 200 atmósferas, pero tenéis que tener en cuenta, lógicamente, que no puedes estar con una galanza a 150 bars a 5 centímetros de la fachada, porque lo que harás es un devastado de la superficie. Tienes que poner una presión adecuada, 80 bars, por ejemplo, 100, y dejar que el abanico abra de tal manera que la longitud, la distancia que haya de la fachada, pues sea lo suficientemente importante como para incidir, para eliminar el asunto, la materia viva, pero no para eliminar la parte dura de la fachada. Esa distancia es un poco a criterio del que está usando este sistema. Una vez que se ha hecho eso, valorar el resultado. O sea, si el hongo está debajo del revestimiento, difícil. Difícil, porque además suelen ser bichos que quedan latentes, o sea, que no mueren. Está ahí cuando las condiciones no son las apropiadas en cuanto a que no tiene agua, no sé, en periodos de verano, no hay humedad y la temperatura es demasiado alta, pues ahí el bicho lo que hace es se queda latente y ahí muerto. Pero en el momento que hay humedad y la temperatura es una temperatura que para él está bien, 20-25 grados, pues entonces revive y prolifera y sigue creando su colonia. ¿Qué pasa? Que si está detrás, difícil. Pero bueno, la recomendación siempre es actuar con un acticida, déjalo actuar, o sea, aplica, déjalo actuar, limpia, valora cómo está, a ver cómo te ha ido. Esa valoración es irremediable de hacer. ¿Te da para hacer una segunda acción? Otra vez aplicar acticida, dejar actuar y limpieza a presión. Si consideras que el resultado es ok en la segunda o en la primera, pues la siguiente sería aplicar otra capa de acticida, aplicado pues o con un aspersor o con una brocha, con algo que empape bien la superficie, es un líquido transparente, no crea capa, simplemente lo que te crea es un ambiente que para un ser vivo, pues no es, para este tipo de seres vivos no es adecuado. Por dejar a secar y dejarlo así, porque no se va a ver.
hay que valorar realizar una segunda capa de la agente artificial cada X años. Quiere decir que si tú tienes esa patología porque tu zona, tu orientación, la fachada, la humedad, las condiciones que tienes son así y cada X tiempo, o sea, eso te va a aparecer de manera constante porque lo tienes, por el ambiente, por valora de hacer una actuación de este tipo cada X años, cada 1, cada 2, cada 3, dependiendo de cómo, donde esté, pero esta aplicación de este producto es como el agua, se aplica y se deja ahí y como no es pues eso, no es una solución que permita al bicho vivir, pues actúas de manera preventiva, ¿no? Que también pues eso te dará, es una fácil de aplicar y te dará más longevidad a la fachada. Otra medida preventiva es a valorar también, es buscar una hidrofugante de alto poder de penetración y sobre todo que tenga tecnología, nanotecnología. Nanotecnología es que las partículas de ese hidrofugante son nanométricas, por lo tanto tienen una capacidad de entrar en las primeras décimas de milímetro del revestimiento y por lo tanto lo hacen muy potente, hidrofugan mucho la superficie. No como los más convencionales que crean película superficial, que con el paso de la lluvia y constante acaban lavándose. Como este producto penetra en las primeras décimas de ese revestimiento, pues lo hacen más durable. Como si no hay agua, no viven, donde no haya agua, no hay ser vivo que pueda subsistir, pues en el momento que tú le frenas y haces el preventivo de un hidrofugante de alto poder de penetración, por lo tanto, el bicho se quedará siempre latente y ahí escondido y con el paso del tiempo se resta para que no vuelva a proliferarse, ¿no? Otros ejemplos de suciedad diferencial. Aquí esta fotografía es bastante espectacular, a mí me parece así. Es una obra en Galicia, de un edificio, una promoción que son idénticas, se construyeron en el mismo año, pero una tomaron la decisión de los vecinos de la comunidad de repararla y la otra no. Aquí es que la patología principal es que parece que el color rojo se ha ido también deshaciendo, o sea, el producto no era muy adecuado, quiere decir que se deshacía. Entonces, con Galicia con lo que os decía de la humedad y de la continua lluvia que hay, pues esa lluvia ha ido deshaciendo el revestimiento y ha ido manchando las franjas blancas aguas abajo. E incluso ya se ven también antepechos de ventana que también ya no solamente es que se ha deshecho el revestimiento, sino que están sucios, que puede ser de hongos, puede ser de nuevo ambiente o es bastante céntrica esta obra, o sea que hay un ambiente de polución importante a nivel de coches y tal. Bueno, pues fijaos la diferencia que hay entre un edificio y otro, o sea, el edificio de la izquierda se revaloriza muchísimo respecto al de la derecha. Aparte que la estética, pues hombre, cambia y queda perfecta. El antes y el después. Aquí, ¿cuál sería la solución? Limpieza. Lo mismo, la misma actuación. O sea, vamos a limpiar con acticida, que no solamente que puede ser que sean suciedad de polución de coches, pero también en ese tipo de suciedades también crecen, pues eso, ¿no? Microorganismos. Por lo tanto, la forma, el producto a utilizar, pues 3/4 de lo mismo. Un acticida que sea capaz de atacar durante un tiempo ese ser vivo y luego con agua a presión, pues eliminarlo, ¿no? Y luego tocará, en este caso, no vas a limpiar, lógicamente, lo que en el caso que os he enseñado de Galicia, de La Coruña, ese edificio, no se va a quedar nuevo, o sea que lo más fácil es pensar en que habrá que renovar la capa de revestimiento, si quieres tener la fachada digna. Si no quieres, pues no pasa nada. Es un tema superficial, estético. Si no lo hacen nada, pues no hacen nada, no pasa nada. Ahí queda para el gusto de los propietarios. Os he puesto un ejemplo de un antes y un después, ¿no? Una fachada con suciedad y en este caso incluso parece no solamente escorrentía, sino incluso parece también algo de moho o de hongo, pues en la noche y el día, ¿no? Respecto a la imagen que da el edificio, ¿no? Y luego ya vienen las técnicas, los ejemplos de fachadas con patologías técnicas, que aquí hay diversidad, pero bueno, las centro todas en fisuras, que son las realmente graves, ¿no? Aquí veis fisuras en el contorno de las placas. Esto viene provocado, pues, como hemos visto en la foto anterior de la de Madrid, que se veía el revestimiento arrugado,
aquí veis pues el contorno de todas las placas. Esto es un defecto de espesor del mortero base, claramente. Entonces rompe por la unión de cada placa. Por ahí hay siempre una debilidad en esa unión, porque hay una discontinuidad en el revestimiento del aislante, porque son paneles, y por ahí siempre tiene una diferencia de tensión diferente, y si no lo haces bien en el recubrimiento te aparece esto. Esto hoy es una fisura, mañana es una grieta. Como podéis ver, no sé si la resolución de la imagen os puede dar de vuestra pantalla o lo podéis ver. Fisuras generalizadas por motivos suelen provocarse por motivos de que la malla no está bien situada en el centro del espesor del mortero base. Puede ser que el espesor del mortero base también sea escaso, puede ser que sea demasiado grueso. Puede haber varios motivos. Puede ser que la placa no esté bien adherida al sustrato y provoque unas tensiones por movimiento estructural, por carga del viento, que genere ese movimiento que acabe rompiendo ese mortero de refuerzo, que el mortero de refuerzo es rígido, tiene un módulo elástico alto y hace, en el momento que rompe, hace como una tableta de chocolate. Que tú a la tableta de chocolate la ves que tiene una rigidez interesante e importante, pero hay un momento que puede llegar que si flechas, rompe de manera inmediata, hace ¡clac! Y ya se ve la fisura. No rompe por una fisura que se va haciendo mayor y se separan las dos partes del chocolate, sino cuando rompe completamente toda. Pues aquí el mortero, para que tengáis un poco la imagen más cotidiana, ¿no? El mortero de refuerzo, que es un mortero rígido, lógicamente, armado con fibras y reforzado con malla, pero tiene un comportamiento similar a esto que os digo, ¿no? Que tiene el módulo elástico alto y que pasado ese momento de tensión rompe, no flecha, o sea, tiene o sea, curva mucho gracias a todo esto que os digo, pero pasado de un valor acaba rompiendo, no se fisura y se hace más grande la fisura en función de la torsión, sino que rompe completamente. Pues esto viene provocado puede venir provocado por todos los motivos que os he dicho. Las más típicas fisuras de un edificio, o sea, los puntos singulares, eso que también os hablaba al principio de la primera webinar, de un punto que es un vértice de un hueco que forma junto con la jamba y el dintel, forma una arista. Esa arista no tiene superficie, por lo tanto la superficie, el denominador de física del esfuerzo tiende a cero, por lo tanto todo lo que esté partido por cero, el valor tiende a infinito. Una vez que ha roto, es un poco la sensación que os decía del chocolate, rompe, todo el sistema se destensa y ahí se queda la fisura. Y lo que hoy es una fisura, insisto, mañana es una grieta. Eso es muy típico. Aquí es porque falta la malla de refuerzo, aquella que se ponía de manera a 45 grados. También puede ser por espesor mayor de lo que toque de mortero de revestimiento, de mortero base, que suelen ser, que tiene que estar entre 4 y 6 milímetros, igual tienes aquí 10 milímetros de espesor. Bueno, ese comportamiento lo provoca, esa rotura la provoca esto que os digo, ¿no? Otro ejemplo también de fisura, en este caso ya en la parte de abajo, pero bueno, sigue siendo lo mismo, es un punto singular, es una arista, un vértice. Ahí pues esa tensión acaba rompiendo el revestimiento. En este caso es un encuentro de diferentes materiales más resuelto a nivel arquitectónico. Aparte, el espesor del mortero base también es muy grueso. Aquí esta chapa metálica que veis aquí hacía un poco de dintel, pero sin ningún concepto estructural, simplemente embellecedora, que montaba un poquito en la jamba. Ese vano era muy amplio, flechaba, al final acabó rompiendo pues el encuentro en ese punto, ya no de manera en vértice, o sea, en diagonal, sino de manera longitudinal, porque coincidía una llaga del cerramiento del ladrillo, que en este caso era del marcilla. Esta obra era un poco un desastre. Espesor de aislante importante, escasez en el adhesivo, como veis aquí la cata que se hizo en su momento. No, aquí se rompió un tramo de 40 por 40 y no había adhesivo, o sea, poco adhesivo en esta, por lo tanto, acaba rompiendo. Pero aquí lo que quería enseñaros es que los encuentros entre diferentes materiales es las cosas más difíciles de resolver en una obra.
porque son los puntos más débiles. O los cambios de plano, horizontal, vertical, encuentro de suelo con pared, un pilar con el cerramiento de ladrillo, un perfil metálico con mortero, una diferencia de material. Siempre que hay un cambio de material, ahí hay que tener especial cuidado y pensarlo muy bien, reforzarlo muy bien para que no tengas este problema de fisura. También una casa que no tenía ni un año de... Esa malla que yo siempre insisto mucho que se coloca de manera mala, mal posicionamiento en los morteros morteros de refuerzo, que refuerzan las placas aislantes. ¿Veis? Aquí espero que lo veáis, pero bueno, os lo enseño con unas flechitas, de que la malla en este caso está puesta pegada al EPS, al EPS en este caso al panel aislante. La malla siempre tiene que estar aproximadamente en la mitad del revestimiento. Aproximadamente porque, insisto, que siempre lo digo, que en la obra el milímetro no es medida porque, lógicamente, no, es bastante razonable pensar que a partir de centímetros podemos hablar, pero en este caso os enseñé la primera webinar de cómo se podría asegurar de que eso estuviera en medio, peinando la primera capa, colocándolo encima del surco, eliminando el surco, no aplastando la malla, y luego la segunda capa, y con eso garantizas que más o menos está en medio. Y luego había un espesor de TER base o de mortero base bastante mayor del que debería, ¿no? Por encima de 6 milímetros. Otro ejemplo también de otra obra que 3/4 de lo mismo, o sea, la malla mal posicionada, cercana al panel aislante, error grave, no funciona, no vale para nada. Si lo vais a hacer mal, quitársela, no ponerla, porque os ahorraréis dinero y el resultado es el mismo. Todo esto se pueden reparar, todas estas situaciones, de esas fisuras, se pueden reparar, pero es verdad que necesitas que el sistema sea estable. No hay otra opción, si el sistema es estable, no hay otra opción de hacer un recubrimiento encima, con un mortero en capa fina y reforzado con malla. El mortero adecuado con un módulo elástico bajo, que tenga una buena deformabilidad, que se la potencias con una malla especial tipo velo, también con un entramado muy fino y que le da una resistencia a la torsión, deformabilidad y flexibilidad espectacular. Y no hay otra opción cuando te encuentras una fachada SATE con estas patologías que os he dicho, ¿eh? Siempre que el sistema sea estable. ¿Qué es un sistema no estable? Pues esto. Es una falta de adhesivo en la placa. Lo que hemos visto de cangas de morrazo. Cuando te encuentras algo que la placa tocas y ves que se mueve todo el conjunto, ahí no puedes hacer absolutamente nada. Sí, bueno, sí, es muy traumática. Tienes que levantar todo lo que has hecho y volverlo a hacer. No hay otra solución. Pero si es estable, hay solución, hay solución. Y la solución es volver a poner una capa encima, capa fina de un mortero especial. En nuestro caso es el cal estuco con malla. Podría ponerse perfectamente también otro mortero listo al uso especial con una deformabilidad espectacular, pero siempre es un recubrimiento encima, siempre que sea estable. Otra cosa típica son los golpes. Otra clasificación de la patología, concepto técnico, son los golpes, muy típicos. O sea, rompes, le das una patada, un golpe con un cuerpo duro, rompes el mortero de revestimiento, de refuerzo, y te encuentras que con el EPS o con el material aislante, que en este caso no tiene las resistencias mecánicas apropiadas. Bueno, aquí es sencillo, porque se trataría de eliminar el mortero de refuerzo cercano. Hay que intentar, por todos los medios, mantener la malla de esa zona, intentar mantener la malla, dejar una malla suelta y libre de ese mortero base. Las mallas tienen una luz de malla de 3,5 o 4 milímetros más o menos y facilita, y no tiene por qué ser muy difícil, y no lo es, dejar bastante limpia esa malla fuera de mortero, fuera que no tenga mortero ni revestimiento, todo eso sanearlo. Valorar si es necesario poner, porque se haya dañado el aislante que hay debajo, a lo mejor se ha dañado, ha llegado el golpe hasta el final, y pues valorar. Esto es muy sencillo, cortar el trozo correspondiente de aislamiento y colocarlo con el adhesivo. Aplicar el mortero de refuerzo y colocar la malla nueva, pero solapada con ese faldón que se ha dejado de la zona perimetral que os comentaba.
Entonces, con eso lo que haces es integrar lo existente con lo nuevo y esa zona la dejan mucho más reforzada. Si se recortara todo entero y si pusiera una especie de tapón con la malla también muy bien puesta en el medio y tal, pero no solapara lo existente, la malla existente con la nueva, habría una discontinuidad que con el paso del tiempo aparecería remarcada en todo su perímetro. Por lo tanto, lo ideal es que se sanee la malla, pero se mantenga, no se remueva, no se elimine, sino que se quede. Y aplicas el acabado elegido con el color elegido. Efectivamente, te va a quedar un parche. Eso, imaginaros esta obra, este pilar, que parece que es un pilar, con 1 año, 2, 5 años de antigüedad. Entonces, lo que vayas a poner encima ni va a ser el color, la textura seguramente sí la clavarás, pero el color va a ser diferente, o sea, va a ser un parche. Por lo tanto, vas a estar obligado a hacer un recubrimiento en capa fina en todo ese paño, que si tienes suerte y es una columna que tiene 3 metros de altura y 1 metro de ancho, pues va a ser sencillo. Pero como ese golpe lo tengas en mitad de un paño de una fachada, pues te vas a ver obligado, hombre, habrá que ver los matices de la obra y tal, pero te vas a ver obligado a hacer una pintura en toda la superficie, seguramente. El tercer punto a desarrollar, o sea, a explicaros es el color, que ya os he hablado un poco al principio, que es la incidencia de los rayos del sol en las superficies. O sea, hay una parte de los rayos de sol que es absorbida por las superficies y otra parte que hacen el 100% que es reflejada. Cuanto más alto sea ese valor de reflexión, mayor TSR tendrá y por lo tanto menos absorción de energía tendrá esa superficie. Lo que os hablaba del TSR, el Total Solar Reflectance, es el porcentaje de energía irradiada por eso que es reflejada por la superficie. El Sol emite en una frecuencia y en unas longitudes de onda muy conocidas, muy concretas, y que podemos englobar en tres títulos, ¿no? Una es la ultravioleta con todas sus longitudes correspondientes, la A, la B, etcétera. Otra es la visible, en la cual integra todos los colores, y otra el infrarrojo cercano. Bueno, pues el infrarrojo, el color de que realmente la mayoría de esa onda electromagnética contribuye energéticamente mucho. Ahí veis a la derecha, en la columna de la derecha, la contribución energética de cada una de esos 3 grandes grupos de la onda solar. Un 3% en el caso de ultravioleta. O sea, la ultravioleta si te da no te provoca calor, no te genera energía, no te da calor. La visible tiene un porcentaje, casi la mitad de la onda tiene energía y el infrarrojo sobre todo casi el 60%. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto el color sea más oscuro, más capacidad de absorción que tiene. Por lo tanto, más energía absorbe y más calor se pone. Entonces, aquí tenéis la gráfica que en el eje de las X está el TSR y en el eje de las Y, en vertical, tenéis el incremento de temperatura. O sea, veis a la derecha el color blanco tiene una TSR alta, quiere decir que refleja prácticamente el 100% de la energía que recibe, prácticamente. Sin embargo, en el otro extremo, en el negro, tiene un Total Solar Reflectance más bajo, por debajo de 10, el negro, quiere decir que el 90% de la energía de los rayos electromagnéticos del Sol absorbe ese color. Por lo tanto, tú cogerás blanco-negro, lo pondrás en el Sol en el mismo momento y tocará la superficie del negro y estará muy caliente y el blanco muy frío. Eso es así. ¿Qué nos dice el IDAE? La IDAE es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía. ¿Qué nos dice? Sabéis que es un organismo que cuelga del Ministerio de Industria. En su guía de SATE habla de que recomienda que el mortero de acabado tenga colores con un TSR 25, quiere decir mayor a 25. Que como mínimo la reflexión que tenga ese color sea mayor a 25%. ¿Por qué? Porque, o sea, aquí realmente el IDAE no te prohíbe diseñar las fachadas con colores oscuros. Te dice que tiene que tener ese índice de reflexión y que tendrás que estudiar tú la geometría que tenga
tu fachada, tendrás que estudiar qué orientación tiene, en qué localidad está y cómo está a nivel de diseño arquitectónico, y si está envuelta por edificios concurrentes que te pueden hacer sombra y impidan que los rayos incidan directamente en esa fachada. Te hace una recomendación, ojo que puedes tener un problema con esto, entonces pon colores por encima del 25%. Entonces te puedes encontrar una fachada de este tipo, que tiene tramos blancos, pero tiene un bloque modular precioso, negro, como el tizón, que va a estar sometido a un estrés térmico espectacular. Quiere decir que en verano tendrá durante el día pues, una temperatura de 80 grados de superficial, y en invierno o por la noche pues pasará a tener 30 o 20 o un valor mucho más bajo. Al día siguiente otra vez dilatación por calor, por la noche contracción por frío, y así va a estar cada día, dilatando, contrayendo. ¿A qué sometes este tipo de fachadas? Y más esta que es tan abierta y que está tan abierta a todo, no tiene ningún edificio colindante. Tiene dos fachadas que, como sea la este, va a tener sol de manera espectacular. Pues seguramente tengas un problema, seguramente. Seguramente, porque acabará por un lado o por otro fallando técnicamente, abriéndose, haciendo una rotura. Que existen tecnologías que reducen ese comportamiento de esos colores intensos, efectivamente. Os presento aquí los colores más intensos de nuestra carta, color Spectrum, que le llamamos, que es la carta de colores nuestra, que tiene 250 posibilidades de color, y los tonos más intensos veis que tiene con esas referencias y que tienen ese TSR, que desde arriba abajo, 18,3, 10,6, 6%, por ejemplo. Si nos vamos hay tecnologías que ayudan a levantar ese TSR, ¿no? Si nos vamos al TSR del color negro, del 615A, que disponemos de un tono de ese color, que es un color negro muy intenso, tiene un TSR de 5,7. O sea que prácticamente el 95% de energía que emite el sol lo absorbe ese color, por lo tanto se dispara a temperaturas superficiales de más de 80 grados. Existe tecnología, nosotros utilizamos una muy contrastada, que añadiendo un tipo de pigmento concreto consigues que esa TSR la levantes por encima de 25, como mínimo a 25, como veis en todas las columnas, comparativo ya con el Color Reflect Ultimcolor puesto, ¿no? Es simplemente ayudar a diseñar fachadas con colores intensos cuando la geometría, ubicación, zona geográfica, etcétera, no sea la más apropiada para elevar ese color o para darle esa prestación estética que el proyecto lo requiere o se lo pide la propiedad. Simplemente compartir con vosotros esta realidad. Y ya por último, recomendaciones de mantenimiento en la fachada. Aquí vamos a pasar por una guía en cuanto a recomendaciones de tiempo, el timing que requiere o que nosotros consideramos que es el adecuado y qué acciones hacerles, ¿no? En primer lugar, la de limpiar de manera regular, especialmente las zonas horizontales donde se deposita la suciedad, la polución, que cuando se deposita en la siguiente lluvia la limpiará y la arrastrará por la fachada. Bueno, pues parece lógico pensar que esa zona horizontal debería limpiarse de una manera regular. No sabemos cuánto, porque dependerá de dónde esté situada la obra. Hablamos de cada 6 meses hacer una limpieza de antepecho. El antepecho es lo que hay debajo, bueno, pues lo del suelo hasta la alféizar de la ventana. Ahí es donde más sufre, porque el agua gotea en el alféizar y suele, pues por esa falta mejor de limpieza, pues acabará ensuciando la parte de abajo de ese alféizar. Por lo tanto, cada 6 meses dar una limpieza a los antepechos. Cada año hacer una limpieza superficial de las cornisas, si el edificio la tiene. Si es un edificio moderno, con esas tendencias tan cúbicas, perfiles tan vivos, pues lógicamente no hay cornisas, no habrá que hacerlo, pero el edificio que tenga cornisas, pues también es un sitio donde se puede depositar suciedad y pueda provocar ahí algún problema en el futuro. Y cada 5 años, pues hacer una limpieza general con un asticida, bueno, pues como os he comentado anteriormente.
Siguiente proceso, una inspección. Cada 3 años, comprobar el estado de la conservación del revestimiento, posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades, manchas, etcétera. O sea, una inspección general. Comprobación del estado de la conservación de los puntos singulares, es puntos importantes, vértices, aristas, etcétera, que por ahí puede debilitarse el revestimiento porque se fisure. Cada 5 años hace una inspección general de los elementos de estanquidad, los remates, aristas de las cornisas, balcones, dinteles, etcétera, o la comprobación de las posibles existencia de grietas, fisuras, o sea, ver cómo está, si han evolucionado de un año a otro, si es posible mantenerlas o habrá que hacer una adaptación concreta de reparación. Cada 10 años, pues otro control de apariciones de fisuras, grietas, alteraciones, posibles agentes atmosféricos, cerramientos, si ha ido a más ese hongo que se te está metiendo adentro y que te está generando un problema grave. O sea, aquí hay una serie de recomendaciones que unas con otras se pueden llegar a solapar, pero por tener un estado general de visión del estado del revestimiento de tu fachada, pues periódicamente hay que hacer una inspección, es lo más, bueno, lo más adecuado. Y ya por último, pues aproximadamente cada 10 años, pero eso es muy aleatorio, ¿eh? Evaluar la necesidad de la renovación del revestimiento en caso de deterioros importantes, eso ya a valorar, ¿eh? Y a valorar en cada obra, en cada situación. Tan sencillo como decidir si sí o si no en función a esa década, ¿no? Si en una década ha funcionado bien, pues dejar más tiempo hasta que la fachada lo pida. Y hasta aquí son las 2, 1 hora prácticamente exacta. Perdón por los 5 minutos que me he excedido. Como siempre, os animo a que hagáis esas propuestas para continuar generando contenido para hacer estas webinars. Sí. Gonzalo. Sí. No hay ninguna consulta, están todas resueltas, así que muchísimas gracias por tu charla y esta tarde nos vemos otra vez. Muy bien, muchas gracias a todos y nada, pues os animo a seguir participando. Para la semana que viene, ya sabéis, y al siguiente tenemos la charla de Arlita que va a ser muy interesante. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, chao.